Bienvenido a un nuevo video de física y resolución de examen, en este caso para la gente de medicina y referido a la unidad 7, mecánica de fluidos. Un tubo Venturi se puede usar como un medidor de flujo al tomar la diferencia de presión como P1 menos P2 igual 21 kPa, que sería esto menos esto. Encuentre la relación de flujo de fluido en metros cúbicos por segundo, dado que el radio del tubo en la salida es de 1 centímetro y el radio del tubo en la entrada es de 2 centímetros. El fluido es gasolina y nos da la densidad. Bien, por supuesto, partimos de nuestra querida ley de Bernoulli. ¿Sí? Ahora, P1 y P2, no conocemos P1 ni P2, pero sabemos su diferencia, así que podemos decir que son datos. Solo tenemos que juntarlos de un solo lado y ordenarlos de esta manera, P1 menos P2. ¿Sí? Por tanto, el P2 que está sumando tiene que pasar restando. Pero las presiones ya las tenemos más o menos manejadas. Ahora, vamos con el tema de las velocidades. ¿Conocemos V1 y V2? No. ¿Hay V1? Sí. ¿Hay V2? También. De hecho, V2 debería ser más grande que V1, debido a que hay un achicamiento en el radio de la cañería, ¿sí? Pero no conocemos ninguna de las dos. Incluso, justamente, las velocidades están relacionadas, en cierta manera, con el flujo de fluido en metros cúbicos por segundo, con el caudal. Entonces, tal vez, en vez de tener V1, en vez de tener V2, lo que deberíamos intentar hacer es que en esta ecuación nos quede el caudal. ¿Sí? Recuerden que hay una ecuación que nos relaciona justamente el caudal con la velocidad. Caudal es igual a velocidad por área. Como yo quiero sustituir la velocidad acá y acá, lo que tengo que hacer en esta ecuación es despejar la velocidad pasando el área dividiendo. Para hacer esto, me queda que velocidad es igual a caudal por área. Ahora, por supuesto, tengo dos velocidades diferentes. Tengo V1 y tengo V2. Sin embargo, el caudal es siempre el mismo. El caudal que pasa por acá es el mismo que pasa por acá. Entonces, en ambas ecuaciones, el caudal Q, que es mi incógnita final, va a ser el mismo. Y lo que sí cambia, que me hace también variar la velocidad, es justamente el área. La velocidad 1 es con el área 1 y la velocidad 2 es con el área 2. Ahora, ¿cómo se saca el área? Bueno, el área sería la sección transversal y como es circular, es pi por radio. Los radios los conocemos. Pi por radio al cuadrado y pi por radio al cuadrado. Por supuesto, radio 1 y radio 2. De todas maneras, lo vamos a buscar con el área para no complicarla más. Y las áreas las podemos calcular como un calculito aparte, digamos. Podemos decir, bueno, a ver, cuánto vale el área 1 y cuánto vale el área 2. Así las tenemos ahí como datos. Ya sabemos que la podemos obtener, ¿por qué? Porque al ser pi por radio al cuadrado, siempre y cuando el radio está en metros, los radios los conocemos. Sabemos que el radio en la parte grande son 2 centímetros y en la parte pequeña es 1 centímetro, pues me lo da de datos. Entonces, no hay problema. ¿Sí? Las áreas las podemos calcular. Esto lo vamos a reemplazar acá en Bernoulli para que nos quede bien. Y de esa manera, en cierta forma, ya tenemos manejados los términos de velocidades, porque sabemos que esto lo vamos a reemplazar y la densidad la conocemos. ¿Sí? Ahora, ¿y los términos de altura? Bueno, la densidad y la gravedad las tenemos, así que con eso no hay problema, pero las alturas no tenemos ni idea. De todas formas, como es un tubo horizontal, las dos alturas serían iguales. Entonces, si este término que está sumando, ustedes lo pasan, por ejemplo, restando para acá, ¿sí? Le ponemos un signo negativo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Las alturas no sabemos cuántos son, puede ser 1, puede ser 1000 metros. Sin embargo, esta altura y esta altura son iguales, las gravedades son iguales y las densidades son iguales. Por lo tanto, los dos términos son iguales y los podemos cancelar, porque como se están restando, su diferencia va a ser 0. Entonces, este término y este término los podemos sacar de la ecuación. ¿Sí? Eso ha sido como el análisis de la ecuación de Bernoulli y ahora ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que las presiones tenemos que juntar de un lado porque son mis datos en cierta manera. Así que esto lo vamos a pasar restando para el lado derecho y esto lo vamos a pasar restando para el lado izquierdo. De esta forma ya vamos ordenando un poquito lo que sería la ecuación. Diferencia de presiones. ¿Sí? P1 menos P2 es 21 kilopascales, es decir, 21.000 pascales.
Ya lo tenemos y lo tenemos en sistema internacional. ¿Esto es igual a qué? Fíjense que acá el 1 medio y la densidad están en los dos términos, así que lo podemos sacar factor común. 1 medio por la densidad del fluido, que me dijeron que es gasolina. Y me dan la densidad, que está en unidad del sistema internacional. Y como eso lo hemos sacado factor común, me quedaría acá dentro un gran paréntesis, o si quieren un corchete, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es estas velocidades reemplazarlas por lo que dijimos acá, ¿sí? Sin embargo, para ir dejando solitas las velocidades que a fin de cuentas va a ser donde aparece nuestro caudal, esto lo podemos pasar para el lado derecho. Para eso, este 2 que está acá dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Este 1 que estaba acá lo vamos a pasar dividiendo, pero dividir por 1 es como nada. Y este 700 kilogramos por metro cúbico lo pasamos dividiendo. Entonces, queda 2 por 21.000 dividido esa densidad. Y del lado derecho simplemente nos quedan las velocidades al cuadrado. Entonces, este corchete ya lo podemos sacar de encima. Entonces, vamos con velocidad 2 al cuadrado, que es esto. ¿Sí? Solamente que nos tendría que quedar elevado al cuadrado, por supuesto. Como el cuadrado es distribuible respecto de la división, mejor ponerlo de esta manera y dejamos un poquito más separado lo que sería el caudal del área. Lo mismo vamos a hacer con la velocidad número 1. Sería caudal sobre área 1, pero como esto queda elevado al cuadrado y el cuadrado es distribuible respecto de la división, ponemos caudal al cuadrado y esto al cuadrado. Ahora, las áreas. Dijimos que las podemos calcular, pero aún no lo hemos calculado, entonces las vamos a ir a buscar. Pi por radio 1, por supuesto, en metros, elevado al cuadrado. ¿Cuánto varía el radio 1? El radio en la zona acá, la más grande, 2 centímetros, pero lo queremos en metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Entonces, 2 centímetros, X. ¿Sí? Y más o menos, en metros, por supuesto, les va a dar 0,02, porque ya es el radio, así que lo tenemos bien. Y después el otro que es 1 centímetro, la idea va a ser exactamente la misma, pero en vez de 0,02 va a ser 0,01. Vamos a hacer esos cálculos y ya vamos a tener disponibles para nosotros lo que sería el área 1 y el área 2. Pi multiplicado por 0,02 elevado al cuadrado. Esto nos queda 1,26, redondeando un poquito por supuesto, por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el de abajo me queda 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, yo sé que las áreas las tengo, sé que son un numerito, entonces de alguna manera lo que quiero sacar de acá o despejar es el caudal. ¿Sí? ¿Cómo podemos despejar el caudal de este lado? Bueno, como están los dos términos, podemos sacar factor común. Entonces, esto, corremos un poquito más para la derecha, y lo saco de los dos términos. Lo saco de acá, como no puede quedar nada, yo imagino como que adelante había un 1 multiplicándolo. Entonces, 1 por q cuadrado es q cuadrado. Entonces, imagino que está ese 1 ahí, y de esa forma, cuando lo saque de acá, no es que me queda vacío o no me queda un 0, me queda un 1. Y lo mismo cuando saque este. Cuando lo saque de acá, me queda 1. Ahora, como lo saqué de los dos términos, puedo ponerlo acá multiplicando y he sacado factor común. Luego, esto, área 2 al cuadrado sería esto, elevado al cuadrado, ¿sí? Y área 1 al cuadrado sería esto, elevado al cuadrado. Entonces, le vamos a dar un poquito más de espacio, debido a que, fíjense que son números medios larguitos. Entonces, le vamos a abrir un poquito esto para que tenga más espacio. Y vamos a colocar 1 dividido el área 2
al cuadrado menos 1 dividido el área 1 elevado al cuadrado. Ahora, fíjense que esto es algo que podemos resolver, es un número. Y esto también. Entonces vamos por ello. 2 por 21.000 dividido 700. Nos queda 60. ¿Sí? Las unidades las pueden analizar, pero fíjense, esto en sistema internacional. ¿Sí? Si lo analizan van a ver que les queda algo de metro cuadrado, si mal no recuerdo. Metro elevado al cuadrado dividido segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y después cuando estos metros cuadrados que están acá abajo pasen hacia otro lado, acá les queda metro, este metro cuadrado elevado al cuadrado es metro a la cuarta. Cuando pasa para el otro lado, acá termina quedando un metro a la sexta. Y después cuando pasa esto al final como raíz, las unidades coinciden. ¿Sí? Está todo en sistema internacional de todas maneras, así que por ese lado tranqui. Sí o sí, el caudal que vamos a despejar acá nos tiene que dar en metros cúbicos sobre segundos. ¿Sí? Esto algo lo vimos en lo que sería el modelo de examen, pero recuerden que el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. A su vez, el Newton es kilogramo por metro segundo cuadrado. Entonces me queda Newton dividido metro cuadrado, que es el Pascal. Esto está dividido kilogramo metro cúbico. Entonces, esta división gigante se convierte en multiplicación si esta fracción la invierto. Entonces acá me queda multiplicado por metro cúbico sobre kilogramo. Y acá es donde yo les comentaba en el modelo de examen que los kilogramos se van. Este cubo se va con este metro cuadrado. Queda metro por metro sobre segundo al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y después de este lado, en el divisor tenemos metro cuadrado elevado al cuadrado. Está dividiendo, va a pasar multiplicando acá, metro a la cuarta. Y cuando sume todos los exponentes de metro elevado a la 1, más metro elevado a la 1, más metro elevado a la 4, me va a quedar metro elevado a la sexta. Dividido el segundo al cuadrado. Que al final, cuando le saquemos la raíz, esto me va a quedar metro cúbico y esto me va a quedar segundo. Entonces me va a quedar metro cúbico sobre segundo, que es la unidad de caudal. Sin embargo, para no meterme a pelear con las unidades, lo que puedo hacer es simplemente dejar el 60 y yo ya sé que el caudal cuando lo despeje me va a quedar en unidad de sistema internacional. Entonces es más sencillo dejarlo así y dejo un poco más limpia la parte matemática. Y ahora, acá lo que tengo del lado derecho lo tengo que resolver. 1 dividido paréntesis 3,14 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado menos 1 dividido paréntesis 1,26 por 10 a la menos 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Perfecto. Más o menos esto nos da 9 millones, un número altísimo. Voy a poner en numeritos así. 9 millones 512.517,7. El coma 7 no es necesario porque es un número gigante, así que lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer ahora es esto, pasarlo dividiendo. Entonces directamente 60 dividido esto. ¿Sí? Entonces ya nos aliviamos un pasito más. 60 dividido esto nos da un total de 6,3 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y finalmente, este 2 que está acá, lo pasamos como raíz y ya sacamos lo que sería el caudal. Dándonos un caudal de 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y ese sería el caudal que estamos buscando para este ejercicio. En cierto pueblo de los Andes, el barómetro muestra una altura de 70 centímetros en la columna de mercurio. 70 centímetros serían 700 milímetros de mercurio, en vez de 70 centímetros, ¿sí? Son simplemente un pequeño detalle. Determine la presión atmosférica en dicho pueblo, y me dice que la presión atmosférica a nivel del mar equivale en realidad, a 76 centímetros de mercurio, que son los famosos 760 milímetros de mercurio, ¿sí? La única diferencia es que acá me lo están dando en centímetros, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en milímetros de mercurio, pero la idea es exactamente la misma. ¿Sí?
Acá, con una simple regla de 3 factor unitario, ustedes pueden convertir para encontrar lo que sea la presión del pueblo. ¿Por qué? Y pues nosotros sabemos que 76 centímetros de mercurio, que son los 760 milímetros de mercurio, equivalen a una atmósfera. ¿Sí? Pero como acá estamos en newton metro cuadrado, son pascales, sería 1 por 10 elevado a las 5 pascales. Entonces, 76 centímetros son estos pascales, 70 centímetros van a ser X. ¿Sí? Ya sea que lo hagan en regla de 3 o que lo hagan con factor unitario, de todas formas ustedes van a terminar multiplicando 70 multiplicado por esto dividido 76. ¿Sí? Que es como si hicieran un factor unitario con los 76 centímetros y su equivalencia en pascales. Vamos a revisar. Y esto nos da un total de 92.105 pascales. ¿Sí? Como acá está todo multiplicado por 10 a la 5, deberíamos correr la coma 5 veces. ¿Sí? La coma estaría acá, es 92.105,26. Entonces la coma está acá. Si la corro 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, me queda acá. 0,92. ¿Sí? 0,921 si quieren, multiplicado por 10 a la 5 para haber corrido 10 veces, perdón, 5 veces la coma. Entonces, algo cerquita a 0,92 por 10 a la 5, y de los posibles resultados, el más cercano vendría siendo este que tenemos acá. Encuentre la velocidad de salida del fluido por el punto F, sabiendo que el punto A está 2 metros por encima de D, y el punto E está 4 metros por encima de B. Es decir que desde acá hasta acá, la línea de AB, hay 4 metros. Y desde la línea de AB hasta acá tenemos 2 metros. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos que armar un Bernoulli entre dos puntos. Un punto tiene que ser el F, que es el que queremos trabajar. Y otro punto tiene que ser un punto en el cual conozcamos algo más, ¿sí?, que en todos los demás. Por supuesto, para poder trabajar con Bernoulli. Entonces, veamos, de la ecuación de Bernoulli. F es nuestra incógnita, queremos saber la velocidad acá. ¿Sí? La velocidad de salida acá. Conocemos la presión en F y está afuera, así que la presión sería la presión atmosférica. Así que de F ya conocemos la presión atmosférica. Esta sería nuestra incógnita. La altura, podríamos decir que la altura es 0 porque estamos acá abajito, así que no habría problema. ¿Sí? Nuestro nivel de referencia. Así que, chao. Ahora, ¿qué otro punto tenemos del cual conozcamos algo? Si queremos trabajar con D, la ventaja es que la altura es la misma, es 0, entonces esto se nos iría. El tema es que en D yo no conozco la velocidad y no conozco la presión porque está dentro de la cañería. Me complica. Punto C. Primero no conozco a qué altura está respecto de F, porque me queda a mitad de camino. Y después que tampoco conozco la presión y la velocidad. De estos dos, conozco también la altura, pero no la presión ni la velocidad. Y eso me deja con el punto E, que es un punto del cual conozco la altura respecto de F, porque serían 2 más 4, serían 6 metros de diferencia de altura. La velocidad es 0 porque está en la superficie de un tanque y por regla práctica sabemos que esto baja muy lento respecto de F. Entonces la velocidad va a ser muy bajita, 0,00000. Entonces la podemos considerar 0 y este término descartarlo. Y además, como está expuesto a la atmósfera, sabemos que la presión en el punto E es la presión atmosférica. Les digo más. Si esta es presión atmosférica y esta es presión atmosférica, tranquilamente este P2 yo lo puedo pasar restando. P1 menos P2 son iguales, así que se hace 0. Y cancelo también las presiones. Si hacemos eso entonces, esta presión con esta se cancelaría. Este término es 0, ¿sí? Porque no hay velocidad en la superficie del tanque, o es muy bajita en realidad. Y la altura, acá abajo, es 0. Fíjense qué simplificada, qué sencilla que me queda la ecuación de Bernoulli. Ahora, problema.
No conozco la densidad del fluido. ¿Por qué? Porque no sé si es agua. No puedo decir que es agua y ponerla ahí. No me dice fluido. Sin embargo, me han quedado estos dos términos nomás. Uno está de un lado del signo igual y el otro está del otro. Fíjense que la densidad tranquilamente yo la puedo pasar dividiendo. Y si la paso dividiendo, se simplifica. Ya dio densidad, así que ni siquiera me importa la densidad. Fíjense cómo se ha ido simplificando a poco y ya podemos despejar la velocidad 2, o la velocidad de salida por el punto F. Lo que tendría que hacer es este 2 que tengo acá, pasarlo multiplicando. Este 1 lo pasaré dividiendo, pero de nuevo, dividir por 1 no tiene sentido. Y finalmente este 2 lo paso como raíz. Entonces me queda esto, una raíz cuadrada aplicada por acá, y esto va a ser igual a la velocidad 2. Va a ser la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la altura 1 que dijimos que respecto de F son 2 más 4, 6 metros. Entonces, 2 por 9,8 por 6, 117,6, a eso le aplico una raíz cuadrada y me queda una velocidad 2 de 10,8 o 10,84 metros sobre segundos, lo cual me lleva a esta respuesta, que es la más cercana. Se ha llenado un tanque cilíndrico con un óleo desconocido. Al pesar el tanque vacío, se tomó una medición de 3031 newtons. Y luego, al pesarlo con el fluido dentro, pesó 33.337 newtons en total. Es decir, esto sería tanque más fluido y esto el tanque solito. Si hacemos la diferencia, vamos a obtener el peso de solamente el fluido. ¿Sí? Sería esto, que es fluido más tanque, menos el tanque, y me dejaría solamente el peso del fluido. Eso para tenerlo en cuenta. Me dice, tomando en cuenta que internamente el recipiente, que me dijeron que era cilíndrico, internamente este recipiente tiene 1,5 metros de diámetro y 2 metros de altura, con esto puedo sacar el volumen, determiné la densidad del óleo. Bien, ¿qué es la densidad? Por definición, la densidad es masa sobre volumen. Con los datos que tengo, ¿no puedo sacar la masa del aceite? Sí, porque tengo el peso. Por esta diferencia vamos a sacar el peso. Pero sabemos que peso es igual a masa masa por gravedad. Entonces, si la gravedad la paso dividiendo, a partir del peso puedo encontrar la masa. ¿Y el volumen? Bueno, me dice que el tanque cilíndrico se ha llenado con este óleo. Como se ha llenado, el volumen interno de este recipiente va a estar lleno de óleo y el volumen interno va a ser el volumen de ese óleo. Por lo tanto, podemos trabajar para encontrar masa y volumen por separado y utilizarlos para calcular la densidad. Entonces, vamos de a poquito. Primero vamos a calcular el peso, que es 33.337 menos 3.031. Nos da un total de 30.306 newton. A esto lo vamos a dividir por la gravedad, es decir, dividido 9,8 para que nos dé la masa. 30.306 dividido 9,8 nos dará un total de 3.092,5 kilogramos. Y con eso ya tenemos la masa de nuestro querido aceite o querido óleo. Vamos con el volumen. ¿Cómo saco el volumen de un cilindro? Bueno, lo que tengo que hacer es sacar, primero que nada, la superficie o área de la tapa, que es un círculo, y esa superficie multiplicarla por la altura. Con eso saco el volumen de lo que sería el cilindro. Es el área de la tapa o la base, que son iguales, multiplicado por la altura. Y esta área, por ser un círculo, es pi por radio al cuadrado. Si eso lo multiplico por la altura, encuentro el volumen del cilindro. Entonces, pi por el radio, que tiene que ser en metros. Si
Si 1,5 es el diámetro, la mitad, 1,5 dividido 2 es 0,75 metros elevado al cuadrado, va a ser el radio al cuadrado, por la altura que son 2 metros. Entonces, pi multiplicado por 0,75 elevado al cuadrado multiplicado por 2 nos va a dar el volumen 3,53 metros cúbicos. Ahora, para sacar la densidad, por supuesto en kilogramos metros cúbicos, tengo que hacer la relación masa dividido volumen. 3092,5 dividido el resultado de la última cuentita, que era 3,53, nos va a dar un total de aproximadamente 874,99, es decir, 875 prácticamente, kilogramos sobre metros cúbicos. Y con eso hemos resuelto este ejercicio y la respuesta más cercana a 875 kilogramos metros cúbicos vendría estando acá. ¿Sí? Fíjense, coinciden unidades y todo. Un cubo de 35 centímetros de arista, ¿sí? Es decir, es un cubo y que tiene todos sus lados iguales, recuerden eso. Ya no todos sus lados, sino sus aristas serían. Los aristas son los laditos que tiene un cubo, porque ya verás un cuerpo y no una figura. Así, vamos a hacerlo así, sí, sí. Bueno, ahí tendríamos el cubo, ¿sí? Cada una de estas aristas tendría la misma longitud, 35 centímetros. Bien, esto pasado a metros sería 0,35 metros, así que ya lo vamos a tener ahí para tenerlo en cuenta. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Entonces, este cubo, que si lo pensamos, este ladito no se vería porque estaría de atrás y este tampoco. Ahora sí, ese cubo se encuentra flotando en un fluido que tiene esta densidad, 1100 kilogramos metros cúbicos. Determine la masa de este objeto aproximadamente, considerando que el 70% de su volumen se encuentra por encima del nivel del líquido. Que algo muy importante, cuando nosotros trabajamos con flotación, no trabajamos con el volumen que está por encima del líquido, trabajamos con el volumen sumergido. Ahora, si el 70% está por encima, 100 menos 70 es 30, quiere decir que 30% del volumen total está sumergido. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. ¿Conozco el volumen total? No, pero podría sacarlo porque si sé que todos los aristas son iguales, y lo conozco, puedo sacar el volumen de este cubo. ¿Cuánto sería? Bueno, el volumen de un cubo es base por altura por profundidad. Como son todos iguales los aristas, sería 0,35 por 0,35 por 0,35 o simplemente 0,35 elevado al cubo, y con esto podría sacar el volumen. Si lo hacemos, nos va a dar un total de 0,042875, 429, le vamos a poner metros cúbicos. Y ya tenemos el volumen de nuestro cubo. Ahora, ¿cómo lo podemos usar? Bueno, nos establece un equilibrio. Dice que este cubito está flotando. Si está flotando, tenemos un equilibrio en el cual el peso de este cubo se hace igual al empuje que recibe el fluido. Entonces, el peso del cubo tiene que ser igual al empuje del fluido. El peso del cubo es su masa por la gravedad. Esta masa la puedo expresar como la densidad del cubo por un volumen, pero no me interesaría hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente la masa es lo que quiero averiguar, entonces me sirve que esté ahí. Y el empuje es igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen sumergido, que no es este es el volumen total. Recordemos que si el 70% está por encima del nivel de líquido, el 30% de este volumen es el volumen sumergido. Entonces, vamos a sacar cuánto es el 30% de esto. Esto pueden hacerlo por una regla de 3 o simplemente multiplicando, ¿sí? Regla de 3 sería, si el 100% es esto,
el 30% es X. ¿Sí? Entonces 30 por esto dividido 100 y ya tendríamos bien. Y si no, simplemente ustedes saben que para sacar el 30% de algo, simplemente basta con multiplicar 30% multiplicado por esto. Siempre recordando que, entre comillas, 30% es 30 dividido 100, que es lo que estamos viendo acá. 30 dividido 100 multiplicado por esto, que es lo mismo que haríamos en la regla de 3, nos daría el 30% de ese volumen. 0,0128 y sigue un 6 metros cúbicos. Ahora, la gravedad la conocemos, densidad del fluido lo conocemos, gravedad lo conocemos. Esto lo tenemos acá, ya estamos listos para calcular la masa. Incluso fíjense que la gravedad, si no la quieren poner, si la pasan dividiendo, se simplifica con otra gravedad y chao gravedad, una cosa menos que tenemos que ocupar. ¿Sí? Mientras más sencilla sea la ecuación, mejor. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad del fluido, que la tenemos acá, multiplicado por el volumen sumergido, que lo tenemos acá. Fíjense que los metros cúbicos se cancelan y obtenemos la masa en kilogramos, dando un total de 14,1 kilogramos. Fíjense que esa respuesta ya está disponible para nosotros, así que ya hemos encontrado la respuesta a nuestro problema. Un caudal de 20 mililitros de agua sobre segundo fluye a través de una abertura en el fondo de un tanque que se encuentra lleno con una altura de 4 metros de líquido. Encuentre la tasa de escape, es decir, el caudal, de agua por unidad de tiempo cuando la altura del líquido sea 1,3 metros. Bien, solo acá tenemos dos situaciones. Primero, tenemos 4 metros de altura de líquido, ¿sí? Y tenemos esta situación. Y luego tenemos 1,3 metros de altura de líquido. Y queremos saber justamente qué caudal se está liberando por aquí. Seguramente, como la altura es más chica, ¿sí? La cantidad que va a estar saliendo por acá cada vez va a ser más pequeña. Entonces deberíamos buscar un resultado más chiquito que 20. No puede ser 20, no puede ser este, debería ser uno de estos dos. Pero como tenemos todavía opciones, vamos a tener que averiguar cuál de los dos es. ¿Sí? Bien, si yo quisiera simplemente averiguar esto, ¿sí? Recuerden que la velocidad, o sea, esto parte de Bernoulli, pero llega a ser Torricelli. Recuerden que la velocidad de salida acá, cuando el tanque está abierto, ¿sí? Que pareciera lo que sucede en este caso, cuando el tanque está abierto, la presión y la presión 2 terminan siendo iguales y se cancelan. La velocidad en la superficie es 0, ¿sí? Porque está en la superficie de un tanque. La altura 2 se hacía 0, ¿sí? Y se simplificaba de cierta manera Bernoulli hasta que nos quedaba la ecuación de Torricelli, que me decía que la velocidad de salida por la apertura del tanque es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura de fluido que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Por supuesto, si no se acuerdan esta ecuacióncita, vamos a Bernoulli y la desarrollamos de a poquito. ¿Sí? Como les comenté, como el tanque está abierto, eso es muy importante, porque si el tanque no está abierto, esto no se cumple. ¿Sí? Como el tanque está abierto, la presión acá arriba y la presión acá afuera son iguales, se cancelan. La velocidad en la superficie del tanque es 0, así que ese término no está. Y la altura acá abajito es 0, entonces el término tampoco está. De tal forma que se despeja y se obtiene esto, ¿sí? Porque las densidades del fluido también se simplifican, como nos pasó en un ejercicio anterior. Y nos queda una ecuación muy sencilla con la cual buscar la velocidad de escape. Ahora, ¿no puedo averiguar ya la velocidad de salida acá? Sí, porque fíjense que la velocidad de salida para este segundo caso sería raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. ¿Sí? Entonces, la velocidad de salida ya la tengo, eso no es un problema. 2 por 9,8 por 1,3 da 25,48, esto le hago la raíz cuadrada y obtengo la velocidad de salida del tanque para este segundo caso. De vuelta, eso no es problema.
Da 5,05 metros sobre segundo. Súper contento. El tema es que no me pide a mí la velocidad. Me pide el caudal de salida acá. Yo tengo que buscar ese caudal. ¿Cómo encuentro un caudal a partir de la velocidad? Caudal es igual a velocidad por área. El tema es que yo no conozco el área. ¿Cómo puedo encontrar la sección o área de este pedacito? Y bueno, tendría que venirme al primer caso, porque por algo me han dado estos datos. Tal vez me sirven para encontrar ese área. En esta primera sección, la velocidad de salida sería la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura del fluido. En este primer caso, la velocidad de salida, no se olviden de la raíz cuadrada, era 8,85 metros sobre segundos. ¿Y ahora cómo hago? Bueno, ahora hay dos posibilidades. Le voy a tirar la posibilidad rápida, ¿sí? Y la posibilidad que lleva más pasitos. Lo rápido es que nosotros estamos viendo que el área acá es la misma que acá. Estamos viendo que si las áreas son iguales, el caudal es proporcional a la velocidad. Un aumento de velocidad es un aumento de caudal. Una disminución de velocidad es una disminución de caudal. Pero lo más importante es que como son directamente proporcionales, yo acá puse una reglita de 3 muy sencilla y decir, che, si esta velocidad me da 20 metros sobre segundos, esta velocidad, x. 5,05 por 20 dividido 8,85 me da 11,41 y ya tenemos el caudal. Listo. Ejercicio resuelto. Ahora, si no me doy cuenta de esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, ustedes tienen la velocidad. Dijimos que caudal es velocidad por área. Entonces, si acá ustedes despejan el área, es caudal dividido velocidad. De este caso, ustedes conocen el caudal, lo tengo acá. Está bien, lo tengo que convertir a metros cúbicos, pero lo tenemos, ¿sí? Y la velocidad también. ¿Puedo convertir esto a metros cúbicos sobre segundos? Sí. Fíjense que tengo 20 mililitros sobre segundos. De mililitro a metro cúbico no me sé la conversión directa, pero sé pasar de mililitros a litros y sé pasar de litros a metros cúbicos. Yo sé que en un litro hay 1000 mililitros. ¿Sí? Y también sé que 1000 litros son un metro cúbico. Entonces, así, con esta pequeña factor unitario, puedo convertir esto en metros cúbicos sobre segundos. Y me quedaría 20 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundos. Si este es mi caudal, y yo lo divido por mi velocidad, voy a encontrar el área de mi agujerito. 20 por 10 a la menos 6 dividido 8,85 me da 2,26 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de área. Ahora, si esos metros cuadrados yo los multiplico por esta velocidad, voy a obtener el caudal de salida en el segundo caso, velocidad por área. Y da un caudal de 1,14 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos. Pero esos metros cúbicos hay que pasarlo a mililitros. Entonces, de metros cúbicos a litros y después de litros a mililitros. Ahora el metro cúbico tiene que estar abajo y arriba el litro. Y luego el litro lo quiero cancelar y que me queden mililitros. Y de vuelta,
Un metro cúbico son 1000 litros y un litro son 1000 mililitros. Hago la multiplicación y esto me da 11,4 mililitros sobre segundo, que de vuelta es el resultado que ya conocíamos. Se introduce un tubo capilar de 750 micrómetros de diámetro dentro de un recipiente con benceno a 20 grados. Si el ángulo de contacto con la superficie de vidrio es 26 grados, ¿cuánto asciende el benceno por capilaridad? Y nos dice que la densidad del benceno es esta, y la tensión superficial del benceno nos da en dinas centímetros. Este es un caso típico de la ley de Joule, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos un tubito muy finito, ya se puede considerar capilar, cuando tiene un diámetro o un radio muy pequeñito, se considera capilar, ¿sí? El fluido tiende a ascender por dentro del capilar. ¿Hasta qué? Hasta que la fuerza que se ejerce por tensión superficial, que se genera una fuerza hacia arriba neta, se hace igual al peso de este poquito de fluido que tengo acá. ¿Sí? Entonces, hay una fuerza total por tensión, esa fuerza después se la descompone para que sea solamente la fuerza en el eje Y, que es la que me interesa, porque la fuerza contra las paredes, la verdad que no me interesa la fuerza hacia arriba, que es la que me va a hacer ascender al fluido, y esto va a ascender hasta que esa fuerza vertical se iguala al peso del fluido. Después, esa masa de fluido se saca como densidad por volumen. El volumen es el volumen de ese pedacito, que es justamente el área de la base, pi por r al cuadrado por la altura. ¿Sí? Entonces, la masa se reemplaza en esta ecuacióncita por densidad del fluido, por pi por r al cuadrado del capilar, por la altura que asciende el fluido. Y llegamos a esta ecuación de la cual, cancelando el pi que pasa dividiendo, ¿sí? Este radio se cancela con este cuadrado y luego se hace un pequeño despeje y me queda la altura alcanzada en el capilar, que justamente es lo que se define como ley de Joule, ¿sí? Incluso, para tener en cuenta, cuando el ángulo de contacto es muy pequeño, que a veces me lo dicen, si el ángulo de contacto me dicen que es muy pequeño, que es lo que suele pasar a veces para el agua en algunos casos, esto se hace prácticamente 1, ¿sí? Y por lo tanto lo sacamos de la ecuación, ¿sí? Es como una simplificación. Fíjense que me dice que esta ecuación es válida para el agua en un capilar donde el vidrio, donde el ángulo de contacto es 20 grados o menos, ¿sí? Entonces, eso está bueno para tener información, porque si en algún ejercicio me pide esa altura y no me da el ángulo, puede ser que quieren que lo use con la forma simplificada. Sin embargo, si tengo el ángulo, lo uso, ¿sí? Pero lo importante es que esto es un caso típico de aplicación de la ley de Joule, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo toda la información necesaria para encontrar directamente la altura que asciende el fluido. Entonces, con esto en mente, veamos. Altura igual a el 2, no hay nada que hacerle, es un 2. Tensión superficial. Y acá es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Qué unidades voy a trabajar? ¿Sistema internacional? ¿Voy a trabajar en centímetros? ¿Voy a trabajar en metros? ¿En qué unidad me conviene? Bien, fíjense, esto está en micrómetros. Lo puedo pasar a metros, no hay problema. Esto está en kilogramo metro cúbico. Y esto en dina centímetro. Sí, tengo una mezcla hermosa de cosas. O paso todo a este sistema, el CGS, o paso todo al sistema internacional, por ejemplo. Personalmente me gusta más el sistema internacional. Aparte, esto ya lo tendría. Esto lo puedo pasar a metros de manera muy sencilla, porque el micro son 10 a la menos 6. Entonces, ya está, tengo esto casi pasado. Lo único que tendría que pasar extra sería estas dinas a newtons y estos centímetros a metros, y ya estaría. Entonces yo creo que es la opción más sencilla, ¿sí? De 28,9 dinas centímetro, ¿sí? Para ordenarme mejor, este centímetro lo voy a poner abajito. Yo sé que un newton son 10 a las 5 dinas y sé que 100 centímetros son 1 metro. Entonces esto lo puedo convertir de manera muy sencilla.
Veamos. 28,9. Vamos a convertirlo con esta multiplicación y esta división. Y nos queda 0,0289 newton sobre metro. Listo. ¿Sí? Problema resuelto. Entonces, esto ya es tema internacional, lo ponemos acá. Esto lo vamos a multiplicar por el coseno de... ¿dónde está? 26 grados. Ojo con poner los 20 grados, puede ser la temperatura acá no me sirve absolutamente para nada. Densidad del fluido. Dice que es benceno y me da la densidad, así que excelente, sistema internacional. Gravedad, la misma de siempre, sistema internacional, así que también la conocemos. Y por último, el radio. ¿Sí? Este es el diámetro, ojo con eso, yo quiero el radio, que es la mitad de esto. Serían 375 micrómetros. Entonces, 375, y voy a poner el micro, pongo por 10 a la menos 6, y luego el metro. Fíjense entonces que kilogramo por metro segundo cuadrado es newton. Y ese newton, con este newton se van a cancelar. Luego, este metro cúbico que está dividiendo en el denominador, pasaría multiplicando para arriba. Este metro estaría acá dividiendo, este metro estaría dividiendo, entonces tengo 2 metros dividiendo, tendría metro cuadrado dividiendo. Entonces, este metro cuadrado con esto se va a ir, y esta expresión me va a quedar en metros, porque justamente es una altura. Después al final tendré que pasar de metros a centímetros para el resultado, pero ya sabemos que esto me queda en metros. Entonces, vamos a poner un gran paréntesis acá para evitar errores. Y vamos a hacer 2 multiplicado por nuestra tensión superficial, multiplicado por el coseno de 26. El resultado, que es 0,052 más o menos, lo vamos a dividir por paréntesis. 876 por 9,8 por 375 por 10 a menos 6, cierro paréntesis, y obtengo el resultado que es 0,016 metros. Ahora, como un metro son 100 centímetros, 0,016 va a ser 1,61 centímetros. Ya tengo la altura que va a ascender el fluido por ese capilar, 1,6. Una cámara presurizada a 1,5 atmósferas de presión contiene un recipiente con líquido cuyo peso específico es de 1,3. Entonces sería el peso específico relativo porque no me da unidades. ¿Cuál será la presión absoluta a 10 centímetros de profundidad? Entonces tengo una cámara que está presurizada, tiene 1,5 atmósferas, que lo vamos a pasar a pascales. Y adentro hay un recipiente que tiene un líquido, ¿sí? Por el recipiente está abierto. Y yo quiero la presión a 10 centímetros de profundidad. Entonces quiero la presión absoluta acá, que sería sumar a esta presión, que es lo que está haciendo en la superficie del líquido, más ese pedacito de fluido. ¿Sí? Simplemente es eso. Entonces, esto, la presión del recipiente a la cual está sometido todo lo que hay allá adentro, es esta, la presión total o absoluta. Acá adentro está la atmósfera más el extra del recipiente. Entonces son 1,5 atmósferas. Y vamos a pasarlo a pascales. Recuerden que 101.000 de 25 pascales son una atmósfera. ¿Sí? Pueden usar acá si quieren el 1 por 10 a la 5, el resultado no es muy diferente. ...151.987 pascales. Listo. Ahora, el fluido. ¿Sí? Me dice que el peso específico es este y no tiene unidad, así que es relativo. Si lo multiplicamos por el peso específico del agua, vamos a obtener el peso específico real. Entonces, el peso específico sería 1,3 por el peso específico del agua, que son 9.800 newton metro cúbico. ¿Cómo saqué este peso específico del agua?
Porque la densidad del agua son 1000 kilogramos metro cúbico. Nosotros sabemos que peso específico es densidad por gravedad. Si ustedes a 1000 kilogramos metro cúbico, que es la densidad del agua, lo multiplican por 9,8, les da 9800. Ahora, si ese 9800 lo multiplicamos por 1,3, ¿sí? Peso específico del agua por peso específico relativo me da el peso específico real del objeto. Entonces 1844 newton sobre metro cúbico. Ahora, esos 10 centímetros de profundidad son 10 centímetros de fluido que nos generan presión. La presión que generan es una presión hidrostática o relativa, que es densidad por gravedad por altura de fluido, o bien, como densidad por gravedad es peso específico por altura de fluido. Peso específico lo conozco y la altura de fluido son 10 centímetros. Un metro son 100 centímetros, 10 centímetros son 0,1 metros. Resolvemos esto, 12.844 por 0,1 nos da quiero sacarlo mal, está bien igual, 1284 newton sobre metro cuadrado, que serían pascales. Ahora, la presión total o absoluta que va a recibir este objeto, ¿sí? O que va a haber a los 10 centímetros de profundidad dentro de este recipiente presurizado, va a ser esta presión más esta presión. Entonces, 151.987 más 1.284 pascales nos da un total de 153.271 pascales, que como me lo piden kilopascales, a eso tengo que dividirlo por 1000, ¿sí? Entonces me quedaría 153,27 kilopascales, ¿sí? Lo cual se parece muchísimo a esta respuesta de acá y por lo tanto es la respuesta correcta. Si la presión del gas es de 114,65 kilopascales, esta sería la presión del gas que hay acá adentro, y el manómetro contiene mercurio, ¿sí? Que me da la densidad, ¿cuál será la altura L que mide el manómetro? ¿Sí? Bien. Acá incluso ya nos marca los puntos, pero fíjense que siempre en la interfase trabajamos y después buscamos un punto que esté a la misma altura y con esos puntos trabajamos. Por supuesto acá podemos aplicar un Bernoulli. Entonces, ponemos un Bernoulli completo y vamos a ver qué está sucediendo. No, perdón, Bernoulli no es necesario Bernoulli acá porque las velocidades están quietas. O sea, Bernoulli de todas maneras se tiene que cumplir. Pero bueno, como están quietitos los fluidos, las velocidades son ceros. Como las alturas son iguales, este término con este término se cancelan. Y más que Bernoulli, vamos a vasos comunicantes. Pero bueno, hemos llegado sin querer al mismo resultado. Vasos comunicantes, a eso me refería. Están conectados por debajo por el mismo fluido, así que la presión en este punto deberían de ser exactamente iguales. Pero vamos a ver qué hay por encima de P1, o sea, qué hay por encima de 1 y qué hay por encima de 2 para definir sus presiones. Por encima de 1 solamente tenemos la presión del gas. No hay nada más, eso es lo que hay. Y para pasarlo a pascales sería esto mismo, porque está en kilopascales, que multiplicado por 1000. 114, en vez del 0,65 lo multiplicamos por 1000 y ponemos 650. Esa es la presión del gas. Y por encima del punto 2, fíjense que tenemos fluido, que genera una presión hidrostática, que es densidad del fluido, en este caso mercurio, por gravedad, por altura, más lo que hay por encima del mercurio, que es justamente, como está abierto el tubito, la presión atmosférica. Nuestra incógnita está acá, así que vamos a dejarlo lo más solo posible y esto lo vamos a pasar restando para el lado izquierdo. Entonces este lo vamos a mover un poquitito y este lo pasamos para allá, pero por supuesto como lo estamos pasando, lo vamos a pasar restando.
Entonces, presión del gas, la conocemos. Presión atmosférica, 101.325 o simplemente 100.000 pascales, ¿sí? Una pequeña diferencia, no va a ser mucho. Densidad del mercurio, bien, dice que es 13,6 gramos centímetro cúbico. Yo sé que si esto lo multiplico por 1000, me queda en kilogramo metro cúbico, ¿sí? Y si no pueden hacerlo paso por paso. Pasen los gramos a kilogramos, luego pasan los centímetros cúbicos a metros cúbicos y van a ver que les va a quedar esto multiplicado por 1000, es decir, 13.600 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Es una densidad bastante usada de todas maneras. Multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por L, que es mi incógnita. Esta diferencia, ¿la puedo resolver? Sí, no hay problema. Ya mismo. 114, 650 menos 101, 325. Da 13.325 pascales. Y esto es igual a todo lo que tengo acá. Pero por supuesto, puedo hacer una gran línea de división y todo esto pasarlo dividiendo, así solamente me queda la L ya despejada y lista para ser calculada. Entonces, 13.325 dividido, paréntesis, 13.600 por 9,8, cierro paréntesis, le doy al igual, y esto me da 0,09999, es decir, 0,1 metros, que es igual a L. ¿Sí? Y 0,1 metros, recuerden que 1 metro son 100 centímetros, 0,1 metros son 10 centímetros, que sería la altura generada de Mercurio. Tres recipientes de pesos despreciables contienen un mismo líquido a igual nivel, como indica la figura. Si la superficie de la base de todos es la misma en todos ellos, se cumple todo lo siguiente excepto, es decir, tenemos que buscar lo que está mal. Entonces, vamos de a una. La fuerza que soporta la base es la misma en todos ellos. ¿Qué fuerza tendría la base acá? Bueno, los líquidos transmiten presiones, pero la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si el área la paso multiplicando, la fuerza que habría acá en la base sería igual a presión multiplicado por área. Me está diciendo que todas las áreas son iguales. Entonces, esto es igual en todo. Y la presión, como es la presión hidrostática de este fluido, más la presión atmosférica, fíjense que todas las alturas son iguales y todos los fluidos son iguales. Entonces, la presión que ejerce esto es igual a la presión de esto, igual a la presión de esto. Y si la presión y las áreas son iguales en todos los recipientes, entonces las fuerzas también lo son. Entonces, eso está bien. Como está bien, me pide lo que está mal, entonces esta no la vamos a marcar. La presión que soporta la pared en cada uno de los recipientes en el nivel AA es la misma. También perfecto. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido en todos. Y este punto, y este punto, y este punto están a la misma altura. A la misma profundidad en realidad. Entonces, como está a la misma profundidad, soportan la misma presión. Y por lo tanto, en estas paredes habrá la misma presión. Entonces, tampoco es correcto. Puestos en una balanza, todos acusan el mismo peso. Esto sí ya no tanto. ¿Por qué? Porque si bien la altura del fluido es la misma, acá claramente tengo más fluido que acá. Y acá claramente tengo más fluido que acá. ¿Por qué? Y porque el peso depende de la masa por gravedad. Y la masa define la cantidad que tengo. Si yo acá tengo mayor volumen, tengo mayor masa. Y si tengo mayor masa, voy a tener mayor peso. Entonces, los pesos no van a ser iguales porque las cantidades de fluidos son diferentes. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener el mismo peso y por lo tanto, como estoy buscando lo incorrecto, esto sería lo que debería marcar. Leamos la última para ver qué tal. Dice que al agregar un mismo volumen de igual líquido en cada uno de los recipientes,
la presión en la base será diferente para cada uno de ellos, lo cual tiene mucho sentido, porque si agrego el mismo volumen, como este área transversal es diferente, ¿sí? Supónganse que acá agrego un volumen y el líquido me llega hasta acá, ¿sí? El mismo volumen que agregué acá el nivel me lo va a dejar más alto, ¿sí? Porque es como echarle, no sé, si yo agarro un jarrito así, agarro un jarro así, y a los dos le echo 1 litro de agua, este capaz que se me rebalsa, y este capaz que con 1 litro me queda acá. ¿Por qué? Y porque la sección es diferente. Mientras más chiquita es la sección, más sube el nivel. Entonces, para el mismo volumen, el nivel va a subir más acá, que acá, que acá. Y si los niveles de líquido ahora son diferentes por haberle agregado un volumen, ¿sí? Las presiones en las bases van a ser diferentes porque los niveles de fluido son diferentes. A pesar de que agregué el mismo volumen, me cambió los niveles, por lo que las áreas transversales son diferentes, y por eso estaría bien que cambien las presiones. Por lo tanto, esta última también era correcta y tampoco la podía marcar. Y la que está mal, que es la que tenemos que marcar, es la C. En una prensa hidráulica de ramas cilíndricas, cuyo radio está en relación de 1/3, se aplica una fuerza de 30 N en el émbolo más pequeño, que peso podrá ser levantado en el otro émbolo. Bien, este 1/3 pueden tomarlo de dos maneras. Una forma es decir, che, cuando el radio 1, supónganse que es el chiquitito, vale 1, el radio más grande vale 3. ¿Por qué están en esa relación? 1/3. ¿Sí? Y con eso vamos a andar bien. Pero si no, como eso le estamos imponiendo a nosotros valores y en realidad nosotros no conocemos cuánto valen los radios, ni la unidad ni nada, tenemos por ejemplo con una relación. Radio 1 igual y el radio 2. ¿Sí? Si el radio 1 es el chiquitito y está en relación de 1/3, podemos decir que el radio 1 es 1/3 del radio 2. Y así, si te lo pasan dividiendo, les queda que su relación R1 sobre R2 es igual a 1 sobre 3. Y eso estaría correcto, eso sería lo ideal. De hecho, si este 3 ustedes lo pasan multiplicando para acá, fíjense que también pueden decir que el radio 2 es el triple del 1, ¿sí? Lo cual tiene sentido, pues está en relación 1 a 3, el grande es el triple del pequeño, ¿sí? Entonces fíjense que son todas maneras de decir lo mismo, ¿sí? La igualdad se sigue cumpliendo. Como no me gusta mucho trabajar con fracciones, yo creo que dejarlo así no es una mala idea, ¿sí? Porque me sirve para trabajar, ¿sí? Ahora, es una prensa hidráulica, recuerden que los líquidos transmiten presiones íntegramente, entonces la presión que transmite del émbolo pequeño al émbolo grande son iguales. Y a su vez, presión es fuerza sobre área y esta presión también. Fuerza 1 la conozco, la en el émbolo pequeño son 30 newton, yo quiero saber la fuerza 2, entonces la vamos a despejar y esto lo voy a pasar multiplicando. Por un tema de orden, este lo voy a poner ahí, cosa de revisar o comparar las áreas. ¿Sí? Pero tenemos la ecuación lista para trabajar. El área 2 es circular, es pi por el radio 2 elevado al cuadrado. El área 1 también es pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la fuerza 1 me va a dar la fuerza 2. El número pi se va a simplificar. El radio 2 no lo conozco, pero sé que es el triple del 1. Entonces, 3 por R1 elevado al cuadrado, esto sería R2 elevado al cuadrado, dividido R1 elevado al cuadrado, multiplicado por los 30 newton, que es la fuerza de 100 en el émbolo pequeño, me va a dar F2. Este 2, pues una potencia en una multiplicación, se puede distribuir. 3 al cuadrado es 9. R1 al cuadrado, R1 al cuadrado, 30 newtons. R1 al cuadrado con R1 al cuadrado se van a simplificar y me queda 9 por 30, son 270 newtons, de la fuerza que se puede ejercer en el émbolo grande.
La presión existente en el seno de un líquido, es decir, en el interior de un líquido, se encuentra en un lago, cuya superficie está expuesta a la atmósfera, depende de todos los siguientes, excepto, de vuelta a encontrar lo que está mal. Entonces, supónganse que nosotros acá tenemos como hundido, tenemos un laguito, y este laguito está sometido a presión atmosférica. Yo quiero saber la presión existente en el seno, es decir, en algún punto acá en el medio, ¿de qué depende? Ya sabemos que esa presión depende de esta altura de fluido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la densidad de fluido, y si queremos la presión total o absoluta, a esto que sería la presión hidrostática, debería sumarle la presión atmosférica. Y ahí obtendría la presión total o presión absoluta en ese punto. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la presión atmosférica? Sí. A más presión atmosférica, mayor presión absoluta va a haber en ese punto. ¿De la densidad del agua del lago? Sí, también. Depende de eso para la presión hidrostática. ¿De la distancia vertical entre el punto y la superficie del líquido? Sí, porque justamente de esa altura va a depender de la profundidad. ¿De la capilaridad superficial de dicho líquido? Y ahí sí que no. Si entre las moléculas habría una atracción, una repulsión, etc., la presión no va a depender de eso. Y en todo caso, la capilaridad superficial, o más que capilaridad superficial, la tensión superficial, afectaría a los fenómenos justamente de superficie. Y lo que hay acá adentro, o a la presión por lo menos de lo que hay allá adentro, no le interesa. Entonces, ¿de qué no depende? No depende de esto. Y esa sería la respuesta. Dos líquidos de densidades de 1 y de 2, respectivamente, fíjense acá tenemos el líquido 1, tenemos el líquido 2, ¿sí? Son colocados en un tubo con forma de U como muestra la figura. Entonces, se puede afirmar que densidad 1 es mayor que densidad 2. Incorrecto. ¿Por qué? Porque vemos que el fluido 1 está por encima del fluido 2 y por lo tanto la densidad de este fluido es más chiquita que este. Es como si fuera aceite con agua. Por lo tanto el simbolito está al revés y no. La presión en la interfaz, acá en la interfase, en la rama 1, es igual a la presión al mismo nivel en la rama 2. Totalmente correcto, porque pues están conectados por debajo, por el mismo fluido, y por lo tanto la presión en este punto y en este punto deberían ser iguales. Y ahí tenemos la respuesta correcta, ya lista y encontrada. ¿Y el resto? Bueno, A y C no pueden ser correctas, porque la A no es correcta. Y C dice, si el tubo fuese cerrado al vacío en la rama 1, acá, yo esto lo cierro al vacío, ¿qué sucede? Si acá hay vacío, no me afecta la presión atmosférica. ¿Sí? Es como que acá no hubiese presión. Pero acá sí hay presión. ¿Sí? Yo antes, cuando esto no estaba cerradito, yo acá tenía, supónganse, por encima de este punto, tenía la presión atmosférica más esta ramita de líquido que hay por encima, que sería la altura X por el peso específico 1. Y esa presión, que era esto más la presión atmosférica, era igual a esta altura H por el peso específico 2 más la presión atmosférica. Esta X y esta H, como las presiones atmosféricas estaban de los dos lados, esto lo paso restando y dice chao, adiós. Entonces, esta X y esta H dependían exclusivamente de las densidades o peso específico, en este caso estoy trabajando con peso específico acá, que es densidad por grado. Ahora, si esta presión atmosférica no está, porque yo acá tapo y quito la presión atmosférica de acá, pero sigue estando la presión atmosférica del lado 2. ¿Sí? Como sigue estando acá del lado 2, eso me va a generar un desbalance. Entonces, esta H y esta X van a tener que modificarse. ¿Para qué? Porque ahora esta altura tiene que cubrirme los dos. Entonces ya no va a poder, porque no tengo más de X. ¿Sí? Esto es todo lo que tenía. Entonces, probablemente, lo que va a suceder es que esto va a bajar, presionado por la presión atmosférica, y esto va a subir. ¿Hasta dónde va a subir? Bueno, si tenemos suficiente espacio, va a subir hasta que la columna de líquido de este lado iguale a lo que tengo de este lado.
¿sí? O hasta que tope con el tapón, justamente, y me llegue a un tope, me genere presión acá arriba, ¿sí? Es como si yo acá estuviera chupando como una bombilla. Si yo chupo como una bombilla, esto va a subir debido a la presión atmosférica que está presionando de este lado, ¿sí? Entonces, si yo cierro de este lado y le hago vacío, lo más probable es que las alturas sí cambien, ¿sí? Porque estoy quitando la presión atmosférica de este lado y generando un desbalance en esta ecuación. Entonces, para volver a la igualdad, seguramente hay una variación en los volúmenes, X y H. Por lo tanto, la C tampoco era correcta. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido en reposo, este experimenta una fuerza de ascenso denominada fuerza de empuje o simplemente empuje. En este contexto, dos cuerpos de volúmenes iguales, uno de oro y otro de aluminio, son sumergidos completamente en agua en reposo. Es decir, ustedes tienen, ¿sí? Está lleno, supónganse, de agua en reposo y meten uno de aluminio y el otro, supónganse, de oro. Supónganse que son del mismo tamaño, porque acá me dice eso, volúmenes iguales. ¿Sí? Entonces, tiene un volumen B y también tiene el mismo volumen B. ¿Sí? Por supuesto, las densidades son diferentes, pero los volúmenes son iguales. Sobre la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre cada cuerpo se puede afirmar que solamente queremos ver el empuje. Recuerden que el empuje es igual a densidad del fluido por gravedad por volumen sumergido. Dice que el empuje depende de la forma geométrica de cada cuerpo. Eso en realidad sería afectado, pero en realidad no depende de la forma, depende del volumen. Mayor volumen, mayor empuje. Menor volumen, sumergido por supuesto, menor empuje. Entonces, más que de la forma depende del volumen, ¿sí? La forma geométrica me va a determinar cómo calcular ese volumen, pero nada más, ¿sí? No depende de la forma geométrica, vemos que depende de la densidad del fluido, la gravedad y el volumen sumergido, nada más. Entonces, ¿se puede afirmar que depende de la forma geométrica? No. ¿Son iguales para los dos cuerpos? Veamos. La densidad del fluido es agua. Tanto para el oro como para el aluminio, el empuje se calcula con la densidad del agua. Y es la misma para los dos. La gravedad es lo mismo. Y el volumen sumergido también, porque me dice que son los dos cuerpos iguales. Así que esto es totalmente correcto. Dice que sobre la fuerza de empuje, se puede afirmar que son iguales si tienen las mismas masas. No. ¿Por qué? Porque si son materiales diferentes, tienen densidades diferentes. Y si tienen densidades diferentes, para el mismo volumen, la masa va a ser diferente. ¿Sí? Porque fíjense que densidad es masa sobre volumen. Vamos a despejar el volumen. Me queda que el volumen es igual a la masa sobre densidad. Para que los volúmenes sean iguales, ¿sí? O tienen la misma masa y la misma densidad, o para diferente densidad tienen que tener diferente masa para que esta división coincida y los volúmenes se vean iguales. ¿Sí? Entonces, esto no tiene sentido. Dice que van a ser iguales los empujes si los cuerpos tienen la misma densidad. Y no, ya sabemos que son diferentes las densidades. Uno es aluminio y el otro es oro. Y sin embargo, por tener el mismo volumen, son iguales los empujes. Entonces, esto tampoco. Y ya sabemos que la respuesta es esta que tenemos aquí. ¿Cuál de todas las siguientes afirmaciones es verdadera? Bien. Primero, se dice que un líquido moja la superficie cuando el ángulo de contacto formado entre la superficie y la tangente del menisco en el punto de contacto es superior a los 90 grados. Bien, eso justamente no. ¿Por qué? Veamos. Acá tenemos lo que sería el líquido,
¿sí? Tocando la superficie, acá también. Tenemos la tangente con el menisco. Fíjense que el fluido, cuando el ángulo justamente es menor a 90 grados, lo que tendería a hacer es como agarrar la superficie y empezar a trepar o empezar a extenderse en la superficie. ¿Sí? Mientras que cuando ese ángulo es mayor a 90 grados, es un ángulo grande, el líquido como que se retrae sobre sí mismo y no se apoya sobre la superficie. Fíjense que acá hay mayor contacto entre el líquido y la superficie que acá. ¿Sí? Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a Mercurio, que cuando se cae el mercurio se hace como bolitas, ¿sí? Porque el ángulo es muy grande. En cambio, mientras más chiquito sea el ángulo, más se extiende el líquido, más moja. ¿Sí? Por lo tanto, la A no es correcta. Mientras más denso sea un fluido, menor será la fuerza de empuje. De vuelta, tampoco. El empuje es densidad de un fluido por gravedad por volumen sumergido del objeto. Pero hablando del fluido, el empuje va a ser más grande mientras mayor sea la densidad del fluido. Entonces, a mayor densidad, mayor será la fuerza del empuje. Tampoco. Si por una tubería que circula un fluido ideal a caudal constante, se reduce la sección por la mitad, la presión disminuirá en la misma proporción. Bueno, acá tendríamos una especie de Bernoulli, ¿sí? Para simplificar las cosas vamos a suponer que estamos hablando de una tubería a la misma altura, pues si no se nos complica un poco más la situación. Y supongo que tenemos acá, está así, y de repente se viene a la mitad. Ahora, si disminuye la sección, ¿sí? Estamos hablando de sección, estamos hablando del área. Tenemos el área 1, acá tenemos área 2, que es la mitad del área 1. ¿En qué me afectan esto? En las velocidades. Porque como el caudal es constante, el caudal 1 y el caudal 2 son iguales, velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Sí? Si el área 2 es la mitad del área 1, fíjense que esto yo lo puedo pasar por acá dividiendo, chau áreas 1, me queda que la velocidad 1 es la mitad de la velocidad 2. ¿Sí? Entonces, acá hay mayor área, pero la velocidad es la mitad de la velocidad que hay acá al final. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que esta velocidad sea la mitad de la 2, o bien que esta velocidad sea el doble de la velocidad 1. ¿Sí? Que este 2 pasado multiplicado por este. Entonces, lo que ha pasado es que la velocidad se fue al doble. ¿Sí? Y si la velocidad aumenta, la presión disminuye. O sea que hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿disminuye en la misma porción? ¿Disminuyó la presión a la mitad? Veamos. Pongan un Bernoulli desde este punto a este punto. Supongamos que las alturas son iguales, de vuelta para sacarnos este término encima. Si las alturas son iguales, un Bernoulli, no tendríamos términos de altura, porque se cancelarían. Tenemos algo así. Y el otro lado, lo mismo, pero con la presión 2. Y esto 2. Ahora, ¿va a disminuir en la misma proporción? Para eso, comparemos lo que serían las variaciones. Lo vamos a pasar para allá. Y este lo vamos a pasar para allá. Sacamos factor común el 1 medio. Y la densidad, pues realmente eso no nos interesa. Bien. Ahora, fíjense acá un detalle. ¿Sí?
Nosotros dijimos que la velocidad 2 es el doble de la primera. Esta velocidad es el doble de 1. El líquido no decía ni qué era, no decía absolutamente nada. Podría ser tranquilamente agua. Pero lo importante está acá. ¿Sí? Pueden poner acá un 2 o acá pueden poner un medio. Pero ¿qué sucede? Que la diferencia de presión, delta P, numeritos, no es proporcional a la diferencia de velocidades. Entonces, si esta diferencia aumenta al doble o disminuye a la mitad, no es que este aumenta al doble y disminuye a la mitad, porque no son directamente proporcionales. ¿Y por qué esto es así? Si yo acá veo que sí están acá. Bueno, porque yo veo que las velocidades están elevadas al cuadrado. Entonces, cualquier cambio que haya en las velocidades, ¿sí?, no va a ser las velocidades se me fueron al doble y la presión se me viene a la mitad. No, porque justamente están al cuadrado. Entonces, lo más probable es que si la la velocidad se me va al doble, 2 elevado al cuadrado, 4, la presión se me caiga 4 veces. ¿Sí? Y esto que no estoy considerando la altura, porque si ya meto la altura y hay cambios de altura entre un punto y otro, se me complica más la cosa. ¿Sí? Pero, como las presiones y las velocidades no son directamente proporcionales porque las velocidades se encuentran elevadas al cuadrado, no puedo asumir, ¿sí?, que los aumentos y disminuciones van a ser proporcionales, en la misma proporción. Por eso es que la C es incorrecta. Para conocer la presión manométrica en un recipiente, es directamente proporcional a la profundidad en la que se está considerando. Eso sí está totalmente correcto. Porque si yo meto un recipiente en un fluido, ¿sí?, quiero saber qué presión hay en ese recipiente, me basta saber en qué profundidad estoy analizando, qué profundidad estoy tomando. Y con eso ya estoy. ¿Sí? Y si quiero ver dentro de un recipiente, es lo mismo. Si yo tengo un recipiente y lo tengo lleno de líquido, no importa cuál sea el líquido, la presión que esté tomando manométrica va a ser directamente proporcional a la profundidad en el punto que yo estoy considerando. ¿Por qué? Porque esa presión hidrostática o manométrica es densidad del fluido por gravedad por esa altura del fluido que hay por encima del punto, que sería la profundidad. Entonces, la D es totalmente correcta porque es casi la definición de presión hidrostática, así que esa es 100% segura. La C tenía como muchos detalles para analizar, ¿sí?, pero es incorrecta la C. Mientras que la D estamos 100% seguros. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.